La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Se refuerza el control central con un avance de peón. Movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja y la presencia de las blancas. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla F3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla A6, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla E6 para afianzar el control posicional. Tras la captura del peón central, se mantiene la igualdad posicional. Movimiento sólido que conserva el equilibrio en la tensión. La recaptura con el caballo es sólida y precisa. El desarrollo continúa de forma constante, manteniendo la igualdad en el tablero. Se prepara el desarrollo del alfil. Jugada sólida que mantiene la igualdad en una posición equilibrada. El desarrollo del otro caballo refuerza la influencia central. Movimiento sólido y preciso que mantiene la igualdad. Con la clavada del caballo se crea tensión. Jugada sólida que mantiene la posición en equilibrio. Con el fianqueto en el flanco de rey. Se busca presión estratégica a largo plazo. Movimiento sólido que mantiene el equilibrio. La jugada la dama a la casilla A5 de las negras es un error. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla B3 para afianzar el control posicional. El desarrollo del alfil mejora su alcance y coordina las piezas. Movimiento sólido que mantiene la ventaja posicional. La seguridad del rey se mejora con el enroque. Movimiento sólido que mantiene el estado posicional actual. La jugada el peón a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el alfil captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C6 para afianzar el control posicional. Se reposiciona la dama a una casilla más activa. Movimiento sólido que aprovecha la imprecisión anterior de las blancas. Se prepara la expansión en el flanco de dama con un avance de peón. Movimiento sólido que afianza la posición. El desarrollo del alfil a una diagonal más activa mejora su colocación. Movimiento sólido que mejora la posición de la pieza. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el caballo a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla A4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla C5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Se reposiciona la dama, jugada sólida que mantiene el equilibrio dinámico y evita concesiones inmediatas. Con el fianqueto del alfil, en la gran diagonal, se activa la pieza.
Movimiento sólido que mantiene el juego equilibrado. La jugada el caballo a la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla B3 para afianzar el control posicional. La seguridad del rey se refuerza con el enroque, movimiento sólido que conecta las torres y mantiene la ventaja. Se refuerza la estructura de peones. Jugada sólida que intenta estabilizar la posición. Se intercambian peones en la columna central. Decisión estratégica precisa que simplifica a una posición claramente ventajosa. La recaptura por parte de las negras acepta los cambios estructurales. Movimiento sólido que mantiene el estado actual de la partida. Se centraliza la dama para mejorar la coordinación y la presión. Movimiento sólido que mantiene la ventaja blanca. La jugada el peón a la casilla A6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla G6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre de la columna F a la casilla D1. Lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo de la columna D a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Se moviliza una torre a la columna central. Movimiento sólido que aumenta la presión y la iniciativa de las blancas. Se reposiciona la dama para defender la cadena de peones. Movimiento sólido que estabiliza la estructura. Se avanza un peón para controlar más espacio central. Movimiento estratégico sólido que expande la influencia de las blancas. La retirada del alfil es una jugada sólida que busca consolidar y evitar amenazas tácticas inmediatas. Se avanza un peón del flanco de rey para restringir las piezas negras. Movimiento sólido que apoya ideas de ataque. Se reposiciona el alfil a una casilla más pasiva. Movimiento defensivo sólido, pero carece de contrajuego. Se desarrolla el alfil a una casilla central más activa. Movimiento sólido que mejora la actividad de las piezas. La jugada el alfil a la casilla D7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla F4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna A la casilla C1. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre de la columna F a la casilla C8. Lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el alfil a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla G6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla C6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla G6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla C2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla B3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla A7, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla A7, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla E8 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D5, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla B3 para afianzar el control posicional. Se reposiciona el caballo a una fuerte casilla avanzada, movimiento sólido que mejora su influencia. La captura del alfil es una jugada sólida, simplifica ligeramente la posición, pero mantiene la igualdad de material. La recaptura con la dama es sólida. Centraliza la pieza y mantiene la fuerte ventaja blanca. Se reposiciona el caballo. Movimiento sólido que busca mejorar su ubicación y crear cierto contrajuego. La jugada la dama a la casilla C5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla C8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna A la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla D8 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival. Se fuerza el cambio de damas. Movimiento sólido que busca reducir el potencial de ataque de las blancas. La recaptura con el caballo es sólida. Mantiene la fuerte ventaja tras el cambio de damas. Se retira el alfil. Movimiento sólido para proteger la estructura de peones y mantener la partida.
La jugada el caballo de la fila 3 a la casilla A4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre de la columna a la casilla C1. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Se avanza un peón del flanco de dama. Movimiento sólido que busca crear espacio y contrajuego. Se reposiciona el caballo a una casilla más activa. Movimiento sólido que consolida la ventaja. La jugada la torre a la casilla A7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla B8. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a el peón de la columna B, captura en la casilla A5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla A5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo de la columna C a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D7, debilitando la estructura defensiva rival. Se captura el caballo con un peón. Movimiento sólido que gana material y consolida la ventaja abrumadora. La recaptura del peón es sólida. Mantiene la estructura de peones a pesar del déficit material. Se captura un peón con el caballo. Movimiento sólido que aumenta la ventaja material y posicional. La recaptura del caballo es sólida. Se acepta la desventaja material intentando mantener la posición. Se captura el peón de la torre. Movimiento sólido que penetra las defensas y aumenta la ventaja. La jugada la torre a la casilla B6 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre de la columna B a la casilla B8. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a el peón de la columna B, captura en la casilla A5, de un intercambio favorable. Permitiendo el caballo a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna A la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla D7 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre de la columna D a la casilla C1. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre de la columna A la casilla B1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla B2 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna C a la casilla B8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F8. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre de la columna A la casilla C1. Lo que incrementa notablemente la actividad.
con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla C7, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla A3, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla A7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna A la casilla C1 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre de la columna D a la casilla C1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla D5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna A captura en la casilla B4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla C7, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla A3, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual la torre a la casilla A1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla F2 para afianzar el control posicional. Se avanza un peón del flanco de dama. Movimiento sólido que busca crear un peón pasado y asegurar la ventaja. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F8, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el rey a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Se avanza un peón para expandir espacio y control en el flanco de dama. Movimiento sólido que mantiene la ventaja. La jugada el peón a la casilla H5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla E3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el rey a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G4 para afianzar el control posicional. Se desarrolla el alfil a una casilla fuerte, movimiento sólido que apoya el avance de peón y mantiene la ventaja. La jugada el peón a la casilla H4 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable,
con lo cual llega el peón de la columna e captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Se captura el peón con el alfil, movimiento sólido que abre líneas y consolida la ventaja ganadora. La recaptura con peón es sólida. Mantiene la estructura de peones e intenta aguantar la partida. Se captura el peón con una torre. Movimiento sólido que aumenta la presión y consolida la ventaja abrumadora. La recaptura del peón es sólida. Mantiene la posición bajo una presión severa. El rey se mueve a una casilla más segura. Movimiento sólido que mantiene la seguridad del rey y la ventaja abrumadora. La jugada el peón a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la fila 8 a la casilla B7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, abriendo paso a la torre a la casilla D8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla G3, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna D a la casilla C8 para afianzar el control posicional. La jugada el rey captura en la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla C7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el rey captura en la casilla G3, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla G5 para afianzar el control posicional. La captura del peón es sólida. Continúa el proceso de intercambio de peones. La recaptura del peón es sólida. Mantiene la estructura de peones y la ventaja abrumadora. Se reposiciona el rey buscando seguridad y coordinación en el final. Movimiento sólido. Se da jaque con la torre. Movimiento sólido que fuerza al rey negro a una casilla desfavorable. Se mueve el rey aceptando el jaque. Movimiento sólido que continúa la partida en el final. Se reposiciona la torre para controlar columnas abiertas. Movimiento sólido que mantiene la presión decisiva. La jugada el rey a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la fila 6 a la casilla B7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, abriendo paso a la torre de la fila 7 a la casilla C6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla F6 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la torre a la casilla F4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Se da jaque con la torre. Movimiento sólido que fuerza al rey negro a una posición más restringida. Se mueve el rey intentando encontrar seguridad.
Movimiento sólido para consolidar en el final. La jugada la torre a la casilla F4 con jaque de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla F6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre de la fila 6 a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla F4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E7 para afianzar el control posicional.